Bien, muy bien. Eh, Seguimos con el estudio entonces que venimos haciendo, este estudio de lectura armónica de los evangelios, que comenzamos, ya ni me acuerdo cuándo hace, pero lo comenzamos, pero hace bastante. Venimos haciendo una lectura armónica de los evangelios los días miércoles, haciendo foco principalmente en los evangelios sinópticos y después las visiones que tiene Juan. Eh, Hoy vamos a estar, dentro de todo lo que venimos hablando, que marca todo un concepto, un concepto, un contexto, hoy vamos a estar abocándonos al principio del el Sermón del Monte. Ah, Llegamos a esa instancia, venimos haciendo un estudio y un análisis de los movimientos de Jesús desde que él parte de su infancia, o por lo menos los registros de la infancia que hay, los movimientos que él va haciendo de diferentes ciudades. Lo último que dijimos y establecimos, que es muy importante entenderlo en el contexto de lo que vamos a comenzar a leer ahora en los Evangelios, es cómo él elige una base logística, que es la ciudad de Capernaum, en la provincia de Galilea, y de ahí él comienza a hacer diferentes movimientos alrededor. Esto nos va a ayudar a entender después por qué Jesús hace ciertas cosas y otras no, por qué elige decir ciertas cosas y otras no, como por ejemplo lo que vamos a comenzar a ver hoy. El Sermón del Monte es muy importante por cuanto establece de boca de Jesús cuáles son los principios de un comportamiento que Dios espera de gente que forma parte de su reino, por decirlo de alguna manera. O lo que podríamos decir también, cuáles son los principios de ese reino de los cielos. ¿eh? Eh, Acá se va a marcar muy claramente algo que también venimos mencionando, que es la transición que se da en Jesús del antiguo pacto al nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y con esto insisto siempre, cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando del antiguo pacto, una manera de relacionarse de parte de Dios con su pueblo, con las personas, y a partir del nuevo pacto, una forma diferente de relación. Todo esto siempre bajo la figura de un pacto. Y esto también ya lo hemos explicado varias veces. Eh, Vamos a abocarnos entonces al Sermón del Monte. Al inicio vamos a ir estudiando parte por parte el Sermón del Monte. Hoy nos vamos a vincular con lo que son las bienaventuranzas. Vamos a tratar de ver por qué las bienaventuranzas y qué significan cada una de ellas. Vamos a explorar el texto de Mateo 5 y de Lucas 6, que es donde se presentan en los cuatro evangelios las bienaventuranzas. Vamos a analizar cuáles son esas diferencias y tratar de entender un poquito qué significan esas bienaventuranzas para nosotros hoy. ¿Les parece? Y si sí, les parece, igual. es lo que estaba preparado para hoy, así que, bueno, es lo que hay. Bien, vamos entonces al Evangelio de Mateo capítulo 5. Ahí nos vamos a encontrar con una de las exposiciones que hay de las bienaventuranzas, es la exposición más extensa. Otra vez, cada vez que vamos a leer los evangelios, por lo menos desde estos estudios de lectura armónica, vamos a hacer énfasis en cada uno de los evangelistas, su propósito y el público a lo cual escriben. Porque debería ser un ejercicio que hacemos cada vez que leemos algún libro de la Biblia. Cuando nos acostumbramos a leer los libros de la Biblia y entender los contextos, los públicos y quién escribe, se nos hace más natural. Pero a título de otros estudios, está bueno recordar. Mateo, ¿para quién escribe? ¿Cuál es el público de Mateo? Para los judíos. Para los Los judíos. judíos. Muy bien, Sara, para los judíos. Mateo es el típico judío que escribe para los judíos y para eso su literatura va a estar escrita para que los judíos la entiendan. Entonces, por ejemplo, cuando él habla del reino de Dios, él no lo denomina reino de Dios, sino que lo denomina como reino de los cielos, porque los judíos no nombraban a Dios. Entonces en Mateo vamos a encontrar reino de los cielos, ahora lo vamos a leer, aparece por ahí en los textos, es el reino de los cielos. Mateo también va a hacer alusión a prácticas judías, que tenían que ver con la ley de Moisés, y va a establecer un diálogo directo con los profetas
del Antiguo Testamento. Características de Mateo. Vamos a ir entonces, Mateo capítulo 5, 5, versículos del 3 al 12. ¿Quién? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientras digan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Bien, muy bien. Mateo nos da un listado, una cantidad de 9 bienaventuranzas. ¿Eh? Lucas también nos va a dar, nos va a recoger el testimonio de Jesús sobre las bienaventuranzas. En Lucas capítulo 6, versículo 20, vamos a ir a esa lectura, o estamos haciendo una lectura armónica de los evangelios, así que nos vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer del 20 al 23. ¿Quién lo tiene? Jesús miró a los discípulos y les dijo: Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Bien, muy bien. El relato de Lucas después continúa y hay una serie de ayes. Ay, bueno, eso no lo recoge Mateo, forman parte de alguna manera de las bienaventuranzas. Ahora vamos a entender a ver un poquito por qué es. Este es el comienzo del Sermón del Monte. ¿Por qué comienza con las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas o esta manera de comenzar un mensaje era muy propio de los profetas, por ejemplo. Tenemos en los salmos también ejemplos, el Salmo 1, por ejemplo, comienza con una bienaventuranza también, pero las bienaventuranzas y los ayes, esto que encontramos en Lucas, por ejemplo, es muy propio del lenguaje que utiliza Dios a través de los profetas para declarar bendiciones y maldiciones. Y esto tiene mucho que ver con la manera en la cual Dios se relacionaba con el pueblo, que es a través de pactos. Los pactos siempre estaban establecidos en bendiciones que venían como resultado de la obediencia y en maldiciones que venían como resultado de la desobediencia. Entonces las bienaventuranzas eran una consecuencia de la obediencia de las personas y los ayes y o las maldiciones eran consecuencia de la desobediencia de las personas a ese pacto que Dios establecía. Entonces, el formato de Jesús en este discurso que va a hacer va a apelar directamente a este inconsciente colectivo de los judíos de un mensaje que está relacionado con algo que viene de parte de Dios. Es por eso que en Mateo es más extenso que en Lucas. Lucas, ¿para quién escribe?
Para los griegos, Para los griegos, para los romanos, Lucas, para- su público, él está pensando para eso, ¿no? Él está pensando, cuando él inicia el Evangelio, lo explica, dice, yo me puse a investigar para vos, Teófilo, y ahí los estudiosos dicen quién era Teófilo, si es una persona o es alguien general. Lo cierto es que él investiga para alguien que no forma parte del contexto judío. Es un contexto de lo que en ese momento llamaban los gentiles, personas que no eran judías. Entonces la investigación que él hace está basado en otros parámetros que en el de Mateo. Mateo es más extenso con las bienaventuranzas porque apela a ese lenguaje que está atado a esa cuestión profética, vinculado a su vez a la relación de Dios con su pueblo. Si lo recoge Lucas, ese lenguaje en cuanto a las bienaventuranzas y su registro de los ayes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Eh, antes de meternos con esto, también hay que decir, eh, bueno, vamos a meternos directamente con esto para irnos con el tiempo, si no, se me va a ir el reloj. Vamos a ir al primero a las bienaventuranzas, porque hay algunas diferencias entre lo que presenta Mateo y lo que presenta Lucas. Y sí, lo voy a decir. No lo pensaba decir antes para que no tengan más tiempo, pero lo voy a decir. Como ustedes saben, los estudiosos nunca están de acuerdo 100% en todo. sí. Estudiosos estamos hablando de comentaristas, teólogos, porque ya sea que responden a diferentes corrientes doctrinales o diferentes corrientes teológicas, nunca es 100% completa la biblioteca para un lado. Bueno, con las bienaventuranzas sucede lo mismo. Hay algunos estudiosos que dicen, yo me anoté acá algunos nombres por si a alguno le interesaba, no, no me lo anoté, bueno, me lo dejé en otro lado. Hay algunos que dicen que esto forma parte de dos momentos diferentes, sobre todo por la ubicación, no la ubicación, sino la descripción que hace sobre el terreno uno y otro. Si ustedes se fijan ahí, Lucas dice, no, perdón, Mateo subió al monte y se sentó, dice Mateo, y cuando ven en Lucas, dicen que era un lugar llano, donde estaba enseñando. Entonces, ¿era un monte o era llano? La vivencia de cada uno. Bien. Bueno, ponele, no sé, los estudiosos no se ponen de acuerdo. Nosotros, yo a título de los estudios dije, vamos a manejarnos con los consensos, a ver dónde consensúan la mayor parte de la biblioteca. La mayor parte dice que forma esto es un mismo relato, tomado desde, primero Mateo, desde una experiencia presencial, Mateo estaba ahí, y Lucas lo que recoge es relatos de testigos en el momento, sobre todo de Pedro y otros que formaban parte de la iglesia en ese momento, que le relatan eso. Seguramente entre ellos estaba la madre de Jesús, que fue una de las fuentes de Lucas para escribir el Evangelio. Eh, y la otra diferencia que hacen es en cómo recogen ellos las palabras de Jesús en cuanto a las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver las diferencias. Vamos a la primera de ellas. Fíjense, van a tener que tener los dos lugares abiertos al mismo tiempo, porque vamos a hacer un ejercicio de comparación. El versículo 3 de Mateo 5, compárenlo con el versículo 20 de Lucas 6. ¿Qué diferencia ven ahí? Ante pobres, solos y pobres de espíritu. Claro, que Mateo agrega pobres en espíritu. Bien. Y Lucas habla solamente de Pobres. los. Bien, muy bien. Lo primero, Mateo 5 y Lucas 6. Lo primero que destacamos ahí, bueno, es esa diferencia. Mateo, vamos a verlo después, ese énfasis en todas las bienaventuranzas, apunta más a una cuestión espiritual, y Lucas está más asociado a una cuestión más material, más social. Podríamos ir por ese lado. No hay que olvidarse también lo que ya mencionamos en otro momento, es que todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos tiene una carga social muy importante. Eh, lo pone él a Jesús como una persona interesada por las personas, Lucas. Entonces,
Dicen comentaristas que esto viene por la formación que tiene Lucas, siendo el médico, el interés por las personas, y recoge esto también del perfil de Jesús. Pero vamos a adentrarnos a la palabra que nosotros traducimos acá en las Biblias como pobres. En los dos textos la palabra es exactamente la misma. Es una palabra griega que es la palabra tochos. En realidad comienza con una P, pero a mí no me sale la P. Tochos. Tochos. Como psicólogo. Ninguno decimos psicólogo, No. pero sabemos que empieza con P. Bueno, la palabra griega es igual. Y lo interesante de este concepto, los pobres de los cuales hablan los dos, tanto Mateos y Lucas, uno en el ámbito espiritual y otro los deja como más abierto a la cuestión social, son aquellas personas que tienen una condición que necesitan de otras. La palabra tochos refiere a una persona que no tiene nada y que necesitas de otros para seguir adelante. ¿Eh? Entonces, ya sea que lo tomemos como lo dice Mateo por una cuestión espiritual, o ya sea que lo tomemos como Lucas en una cuestión o una connotación más social, estamos hablando de personas que necesitan de otros, personas que, que tienen que, ¿cómo es? Venir a la humildad en sus vidas y reconocer la necesidad que tienen. Por eso está la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza viene de personas que gozan de buena fortuna, de buena suerte, personas que gozan de una bendición. ¿Sí? Entonces, hay algunas versiones, por ejemplo, de la Biblia que dice, bendito son los pobres. Entonces, acá está hablando, otra vez poniéndonos en contexto, de una condición de personas que viven dentro del reino de Dios. Benditos sean ustedes cuando sean pobres, pobres en el espíritu o tengan necesidades de otras cosas que otras personas tengan que proveer. ¿Bien? Aunque sean ricos, no tiene que ver con las posesiones. Pero lo importante es reconocer las necesidades que uno tiene. Y en estos dos ámbitos, en lo espiritual y también en lo material. La necesidad de la bendición. La necesidad de una bendición. No tengo todo. No puedo lograr todo lo que quiero. No soy autosuficiente. Que entre paréntesis, esa es la causa del pecado original, la autosuficiencia. Claro. ¿No? De decir, no necesitamos a Dios, nosotros queremos ser igual a vos. Pero eso es otro tema. No nos vamos a desviar. Entonces, primero dice, bienaventurados ustedes los pobres, o pobres en espíritu. ¿Y qué más? De ellos es el reino de los cielos. Porque ellos, De ellos es el reino de los de cielos. ellos es el reino de los cielos. Mateo. Y Lucas, Reino de Dios. el reino de Dios. ¿Entendemos por qué uno reino de los cielos y otro reino de Dios? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Hay otro concepto que está asociado a este, no está directamente relacionado, pero asociado, y tiene que ver con el concepto de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una constante en toda la Escritura, donde vemos que Dios siempre está a favor de los humildes, a favor de los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre reconoce su pobreza y su necesidad. El pobre, por definición, es una persona humilde, porque tiene que reconocer su pobreza para satisfacerse lo necesario. ¿Se entiende el Sí, concepto? ¿Sí? Sí. Yo soy pobre, yo digo, mirá, de alguna forma tengo que sobrevivir, me tengo que reconocer pobre. Si yo me creo que no necesito nada, que no tengo que pedir nada a nadie, desaparezco. Entonces, la pobreza está asociada siempre a una constante situación de humillación. ¿Sí? Si hacemos un análisis social de la situación, vemos siempre que las personas que están en situación de pobreza son personas que tienen su identidad humillada constantemente, que siempre se sienten menos. Y algunos después que ejercen esa humillación sobre otros, ¿no? Otro tema. Entonces, estos conceptos son muy importantes para entender después los discursos o cómo van a seguir, cómo va a seguir el sermón del monte. Los temas, cómo los va a tratar Jesús y cómo él va a ir levantando de a poco la vara. Entonces, para ser parte del reino de los cielos se necesitan
corazones humildes, que se reconozcan pobres. Pobres en el sentido, yo necesito ayuda. ¿Bien? ¿Algún comentario, algo? No, está Yo no bien. estoy buscando línea, ¿eh? Yo digo, yo tiro esto como para que conversemos. Bien, ahí viene Estela, ¿sí? Me la agarré desprevenida, muy bien. Sí, todo bien. Bien, vamos a la segunda bienaventuranza que tenemos ahí en Mateo 5:4 y en Lucas lo tenemos en 6:21. ¿Qué dice 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien. ¿Y Lucas? ¿Sabes cuánto? 6:21. 21. La segunda parte dice, bienaventurados ustedes los que ahora lloran porque reinan. Antes dice otra cosa. Bien, bienaventurados ustedes los que ahora lloran porque reirán. Interesante es que está en el medio esta bienaventuranza que decía Gabriela, que dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En la lectura armónica que estamos haciendo, este texto no está en Mateo, vamos a ver primero el texto que está en los dos. Bienaventurados ustedes los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Yendo un poquito a esta palabra en el original es penteo, y las personas penteo, los que lloran, son personas que están llorando y lamentando algo que perdieron. Alguien que está haciendo luto, por ejemplo. ¿Eh? En los dos textos se habla con la misma palabra, entonces está hablando de personas que se lamentan por algo que perdieron, por algo que les hace falta. Eh, el, el principio es lo mismo del que habla Lucas en este pasaje que decía recién Gabriela, ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Y es un concepto que va a atravesar hasta una de las bienaventuranzas, es de personas que tienen una necesidad de algo, que les falta algo, porque perdieron algo o porque nunca lo tuvieron, pero que en el reino de los cielos van a encontrar esa plenitud. Ahora vamos a ver, que vamos a ir avanzando y tenemos el tema del consuelo, el tema de la justicia, el tema del hambre, el tema del gozo. Apunta todo a un mismo principio y es la plenitud que encontramos o lo bienaventurados que vamos a ser estando bajo el reino de los cielos o viviendo en el contexto del reino de los cielos. Entonces, aquellos que lloran son aquellos que están sufriendo luto, aquellos que han perdido algo. Y lo que se promete es consolación. No hay mucho misterio en esa situación. En Mateo 5:5 ahora va a aparecer una bienaventuranza que no estaba en Lucas, recién vimos en Lucas una que no estuvo en Mateo, y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta palabra manso en griego es praus. Praus se utiliza para ver una persona humilde. ¿Eh? Eh, Humilde en el sentido no de pobre, ¿sí? Sino de una persona que no tiene orgullo, una persona que no es contenciosa, que no pone resistencia. ¿Eh? Bueno, exactamente, una definición así. Y esta palabra que la asocia Mateo con la heredad de la tierra, tiene que ver otra vez con este concepto, y se va a repetir en cada una de las bienaventuranzas, y es la disposición de las personas a sujetarse o no. ¿Eh? Eh, es un concepto que Jesús después va a desarrollar en su ministerio, ir en contra de los orgullosos, ir en contra de los poderosos, ir en contra de los que se creen dueños de algo. Y desde las bienaventuranzas comienza a establecer que las personas humildes, que las personas
saben necesitadas, que las personas que están buscando consuelo, justicia, todos ellos van a recibir de parte de Jesús más atención que el resto de las personas. Ahora, yo tenía una nota por acá. Esto, por qué creen ustedes que se encuentra esto en Mateo y no se encuentra en Lucas? ¿En qué apelaba Mateo? ¿Y de qué está hablando en esta bienaventuranza? De la tierra. Mm. ¿Qué les pasaba a los judíos con la tierra? No habían perdido. La habían perdido. Bueno, la perdieron muchas veces en la historia, Sí. pero en este momento estaban en un conflicto con una ocupación romana. Ajá. Claro. Y ellos lo que seguían esperando era la restauración del reino de Israel. Muchas veces los discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo va a llegar la época? ¿No es cierto? Pensando que Jesús iba a sacar el facón ahí como buen correntino que tenemos acá, que enseguida pela el facón. Entonces, Mateo está apelando a esto también. Esto no quiere decir que Jesús no lo dijo. Lo que quiere decir seguramente es que Mateo, estando ahí, estas palabras le impactaron más y él recogió esto de parte de Jesús. Y que posiblemente Lucas, eh, primero que no estuvo ahí, y segundo que en el relato posiblemente no lo haya puesto, o no se lo contaron. Puede ser que no se lo hayan contado. Lo cierto es que aparece Mateo porque habla de esa heredad, de esa tierra prometida, de ese Eretz que hablan los judíos, que es la tierra de Israel, y que era muy importante para él. Por eso está en Mateo y no está en Lucas. La cuestión de la herencia de la tierra es algo que tiene mucho peso para el pueblo judío. Carlos. Que Hebreos lo lleva a un plano totalmente espiritual, ¿no? No esperaban la ciudad que se ve, sino la que habría de venir, Ujú. la cual tiene fundamento en Dios, ¿no? Sí, sí. Creo que todo esto está en un versículo de Jesús magistral. A mí, cada vez que lo leo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Increíble. Ujú. Dios, diciendo que era humilde. Ahí está todo. Bien. Entonces, heredarán la tierra, se refiere al reino de los cielos. O Bien, tierra física. buena pregunta, porque cuando Jesús comienza su ministerio declarando algo, y era que el reino de los cielos había llegado, ¿no? Lo que se dice en un contexto teológico es que Jesús inaugura el reino de los cielos, hace una inauguración. Entonces, Jesús al comienzo de su ministerio comienza a plantear principios que son básicos de ese reino de los cielos. Cómo se vive el reino de los cielos, trata de describirlo, utiliza muchas parábolas. El reino de los cielos es como, y ahí tenemos un montón de parábolas que hablan sobre eso. Entonces, lo que se está haciendo es una transición entre lo físico y material que se vivía con el antiguo pacto, cuestiones, por ejemplo, que tenían que ver con profecías que se cumplían en lo inmediato, con cuestiones concretas, pero que apuntaban a su vez a realidades espirituales. ¿Mm? Entonces, lo que en muchos casos eran cuestiones concretas para el pueblo de Israel, como podía ser el tema de la tierra, para ellos la tierra prometida era el lugar donde estaban viviendo, para nosotros ahora no se trata de la tierra física. No, para nosotros, por ejemplo, no tenemos nada que ver con Israel de ahora. No es nuestra tierra prometida. Lo nuestro es una herencia celestial. ¿eh? Y entonces acá Jesús está apelando no a lo material, no está apelando al terreno que estaban pisando en ese momento, sino que está apelando a ese reino de los cielos. Cuando dice Mateo, no quiero decir cualquier cosa, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, está hablando de esa herencia espiritual o esa herencia futura. Supraterreno. No sé si supraterrena, porque ahí hay una controversia también entre los estudiosos. Nosotros ahora lo analizamos con el diario del lunes, teniendo, por ejemplo, el Apocalipsis nosotros, donde en la última revelación Jesús lo que nos dice es
que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual vamos a vivir. Si por ahí pensábamos que íbamos a vivir sobre nubes, bueno, no va a ser así. Aparte, no hay nubes tan fuertes que me aguanten. Pero más allá de eso, ¿cómo me reís tanto con eso? Pero más allá de eso, digo, lo que nos promete el Señor, nuestro lugar para disfrutar de su reino ya consumado y establecido, es una tierra nueva, es un lugar físico, Renovado. es renovado, esta creación totalmente renovada, ¿no? Entonces, esa herencia es espiritual, pero no es etérea, no es abstracta, es algo bien real, ¿no es cierto? Más real que la hora. ¿Puedo leer? No, sí, Sí, pero creo que cierro con la idea. Entonces, esto, Fede, está hablando de una realidad futura. Los conceptos que va a vertir Jesús siempre en su ministerio, referidos al reino de los cielos, tienen una inauguración ahora, tienen una realidad ahora en el presente, por una consumación total en el futuro. Exacto. Entonces nosotros hoy por hoy estamos viviendo en un continuo del tiempo, en un presente en el cual cada día que pasa el reino de Dios se sigue extendiendo y está más cerca de su completitud. No sé si existe esa palabra, pero estamos más cerca de su consumación. ¿Entendés? Buenísimo. Sí, Carlos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es bueno. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Está dicho? Sí, sí. Ese es como el desarrollo conceptual de las cosas que después se van viviendo. La interpretación teológica, la línea central de la Biblia, que habla de una bienaventuranza que no tenemos ni idea de lo que, ni el apóstol Juan. Él decía, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos, y está en signo de admiración, ¿viste? Ni él sabía. Acá está, todo en nuestro. Por eso Jesús dice, ¿de qué le valiera al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Nada. Está bien. Podría volver a lo de, que me costó Sí. un trabajo entenderlo, a lo del tiempo continuo, que me parece que no es una idea menor lo que dijo, pastor. El tiempo continuo. Lo dijo usted recién. Sí, ok. Viviendo en un continuo. Exactamente. Sí, 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 sí. Con Jesús iniciando su ministerio en la tierra, Él Sí. inaugura el reino de los cielos. Claro, ¿Sí? Nosotros ahora estamos viviendo una en ese, alianza en ese. con una nueva promesa, con una nueva tierra. Exactamente. Sí. Nosotros estamos viviendo en ese continuo de tiempo, en ese devenir temporal, En el entremedio. claro, hasta que llega la consumación perfecta de todo eso. Todavía no se cumplió, todavía no está hecho. Estamos en esa continuidad del establecimiento, de la extensión del reino de Dios. Vendría a ser ahora sí, La- todavía no. Exactamente, el ahora sí, pero todavía no. Ah, Vos ahora sos salvo, pero todavía no. Claro. está bien, yo sé. Porque no estamos viviendo esa plenitud de la salvación. Está bien. Entonces, Jesús lo pone lo grafica al inicio de su ministerio en el discurso que da en Nazaret, en la sinagoga. Y él toma el pasaje de Isaías 61, 61, ¿no? ¿Estoy diciendo mal? Sí, 61. Y la profecía de Isaías habla del año agradable del Señor, que es gracia, y del día del juicio, del día del Señor, el juicio final. Eso dice Isaías. Jesús lo corta en el medio. Y dice, y yo he venido a declarar el año agradable del Señor. Punto. Y ahí para. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora un tiempo de gracia de parte de Dios, en la cual Dios está salvando a la humanidad hasta que llegue el juicio final. Ahí se corta todo y ahí se termina de consumar todo el plan de Dios. En este devenir nosotros de tiempo, de continuo del tiempo, Jesús, o mejor dicho, se viene aplicando la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la Claro. muerte, salvando a las personas, hasta que llegue el juicio final. Estamos en esa ventana de gracia de parte de Dios, en la cual se predica el Evangelio, puede ser escuchado, pero nos advierte la palabra también, va a llegar un momento donde van a buscar la palabra y no la van a encontrar, porque ya el tiempo se cumplió. ¿Cómo? Una ventana de tiempo. Es como una ventana de tiempo. Nosotros la ponemos en esos términos porque vivimos atados a un devenir del tiempo.
Dios no, pero nosotros sí, nosotros contamos en horas, en semanas, en años. Una ventana de tiempo que se termina cuando nosotros partimos de este mundo. Bueno, para nosotros. Pero no para los cristianos. Sí, 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 sí. Sí. Es más, si la querés complicar, No. bueno, entonces no te digo nada. Se puede hacer más complejo si querés, pero la realidad es esa. Nosotros, hay cuestiones que ya están aplicadas a nosotros a nivel espiritual, pero que nosotros todavía no las vivimos. ¿Cómo? Hay ¿Podés cuestiones, repetir? sí, hay cuestiones que están aplicadas espiritualmente sobre nosotros, por ejemplo, la redención. ¿La redención qué es? Que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora, no es una realidad que yo vivo, porque el pecado sigue teniendo poder sobre mí, Claro. ¿sí? Pero la Biblia me dice que Jesús ya me sacó del pecado, ya nací de nuevo y ya estoy reinando con Él, Está bien. pero todavía no lo vivo. Claro, porque seguimos sufriendo. Ahora sí, pero todavía no. Ahora. Entonces, este mismo criterio es lo que trata de explicar siempre Jesús de su reino. ¿Eh? Hay cuestiones que ya se están dando, que Dios ya lo hizo, que yo lo vengo a hacer, pero que todavía no lo vas a vivir. Tenés que confiar que vas a esa tierra prometida, a esa heredad. ¿Eh? Entonces, bienaventurados ustedes que ahora lloran. Lloren, quédense tranquilos, confíen, están llorando bien, la están pasando mal por causa justa. Confíen en que hace determinado tiempo van a recibir lo que están esperando. ¿Eh? Entonces está como este doble mensaje siempre de Jesús, doble no como antagónico, Ujú. sino que va por dos canales. Bitemporal. ¿Cómo? Como si fuera bitemporal Ponele presente y futuro. al mismo tiempo. Ahora podés ir disfrutando algo, son las primicias de las que habla Pablo, por ejemplo, pero después va a llegar un tiempo donde vas a conocer a cara descubierta y se te va a quedar la boca abierta. ¿Eh? Bien, vamos ahora entonces a la otra, perdón, a la siguiente bienaventuranza de Mateo, capítulo 5, versículo 6, que se ata a la que tomamos antes de Lucas 6:21. Porque Mateo capítulo 5, versículo 6, lo que nos va a decir es lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Ujú, porque ellos serán saciados. ujú. Y Lucas 6:21, lo leíamos recién, creo que Gabriel lo mencionaba, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Mateo le agrega esta cuestión de la justicia. Ujú. Eh, la palabra que se utiliza acá, o que utiliza Mateo, Lucas no, en justicia, habla de la rectitud moral. De esto está hablando con justicia, de rectitud moral. Bienaventurados ustedes que tienen hambre y sed de rectitud moral, porque serán saciados. Esto aplica, obviamente, a una cuestión futura, ¿eh? No, porque ahora no hay rectitud moral de ninguna manera. Cuando Dios le dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo, de la santidad que está hablando es de la rectitud moral, no está hablando de la pureza, está hablando de la rectitud moral. ¿Eh? En el desarrollo que va a hacer Jesús después sobre los temas en el Sermón del Monte, va a hablarse de rectitud moral. Cuando habla sobre el divorcio, sobre el dinero, sobre el ayuno, sobre la oración, va a levantar la vara en esa rectitud moral, haciendo un paralelo siempre de ustedes han escuchado que fue dicho, pero yo les digo. ¿Eh? Ujú. Hay otro En Reina versículo, Valera es. hay otro versículo también que Jesús dice, a no ser que su moral sobrepasa a los de los fariseos, no entrarán al reino de Dios. Exactamente, exactamente, ¿no? Y está hablando ahí de rectitud moral. Y esta bienaventuranza eh, que Mateo adhiere a este concepto de rectitud moral, otra vez apelando a la cuestión de la comprensión judía de la rectitud moral. Para el judío era un tema diario el de la rectitud moral, con todas las ordenanzas que tenía, ¿sí? Con todas las normas que tenía que cumplir, ¿no? Tenía 613 normas, ¿no? Entonces, otra vez, apelando a esto, Lucas, dicen los comentaristas, se libera de esta cuestión judía y apela más a cuestiones concretas de la vida diaria
hablando de aquellos que tienen hambre. ¿Eh? ¿Qué ibas a decir, Carlos? No. Ah. Yo lo había entendido en el sentido de justicia de no creer en el Evangelio. No, acá la palabra habla de rectitud moral. Es la palabra, te la digo bien, no me sale la pronunciación. Dikaiosine es la palabra. ¿Eh? No voy a entrar en la discusión. Pero sí, está hablando de rectitud moral. Eh, bien, seguimos a la siguiente, ¿quieren? Sí. Bien, Mateo 5:7 no la encontramos, está en Lucas, y tiene una palabra muy interesante. ¿Quién la lee? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bien, ¿qué es la misericordia? El- ¿Qué es la misericordia? La bondad hacia otro, la empatía. empatía con, Sí, bondad, empatía. Empatía, compasión, compasión, Perdón. perdón. ¿Qué más? ¿Qué más es misericordia? amor también. Amor, viene la palabra corazón, de ahí por ahí decía miserias del corazón, algo así decía. ¿Qué más? ¿Algo más? Tratar bien al próximo porque también ellos después van a ser bien tratados. Ok, interesante. Sensibilidad. ¿Cómo? Sensibilidad. Sensibilidad. Ok. Bueno, decía Gabriela, son todos sinónimos, tienen que ver exactamente, pero ninguno de nosotros mencionó la palabra perdón, me parece. Yo dije. ¿Vos dijiste perdón? Bien. Dijo no. Está muy asociado la cuestión de misericordia con perdón. ¿Eh? Porque justamente es el concepto que utiliza la palabra, la Biblia, para hablar de la actitud que Dios tiene con nosotros, el ser misericordioso. Y el ser misericordioso, más allá de tener compasión, más allá de tener amor, tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con, en lugar de aplicar justicia a nosotros, aplica misericordia. ¿Bien? Este tema, la verdad, que daría para mucho, hablar del tema de la misericordia y la justicia y el perdón. Pero sí está el concepto este, que a veces Jesús lo va a decir llanamente, y va a decir de la manera en que vos juzgues vas a ser juzgado. Lo que está llamando acá es a la compasión y al perdón, a ser todo esto que veníamos diciendo, considerados con las personas, comprensibles con las personas, y de esa misma manera nos van a responder a nosotros. Los misericordiosos van a ser tratados con misericordia. ¿Eh? Acá se plantea una discusión entre los estudiosos y es, ¿entonces es por obras? No, bueno, pero es la pregunta que surge lógicamente. ¿Cómo? Si yo para ser tratado con misericordia tengo que tratar con misericordia. Voy a tener la misericordia de Dios. Claro. Bueno, la respuesta, dice Gabriel, es no. No. En lógica puede ser, pero no. Vos cuando entendés el mensaje del Evangelio te das cuenta que no. Y te das cuenta que eh, aquellos que van a recibir misericordia se comportan como misericordiosos. Claro, es al revés. Es al revés. Exacto. Es al revés. Aquellos que van a recibir misericordia se comportan como misericordiosos. Parábola de Jesús. La fe se transforma, pero lo primero que hay que tener es fe. Y uno es salvo por fe. Exactamente. Claro. Parábola de Jesús, de aquel que debía mucho, ¿se acuerdan? Sí, Sí. Le perdonan un montón, termina toda la parábola, no vamos a todo el desarrollo, dice, al que se le perdonó mucho, ama mucho. El amor viene después del perdón. Entonces, hay una transformación en la vida de aquellos que recibimos misericordia que nos hace misericordiosos. Pero siempre es así, ¿no?
Digo, no, está muy buena la pregunta. Pero ¿cuál es el? Que nosotros no conocemos el corazón de las personas. Pero, no sé, yo no sé. Bueno, ponele. Ponele que después, con el tiempo, ¿viste? Bueno, mete la semilla de la misericordia fecunde y esa persona entienda que evidentemente actuó equivocado, bueno, etcétera, etcétera, y puede cambiar de parecer. Sí. Pero hay muchas veces, por eso también Jesús dice, ¿no? Que pongamos la otra mejilla, porque te van a dar el sopapo Sí. y que caminemos la doble milla. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta más, y es como que a veces, a ver, guardar ese testimonio, entre comillas, ¿viste? Nos cuesta lo que a nosotros en la vida común no les cuesta. O ni les preocupa. A mí les preocupa, Sí, se sí. dice el costo de seguir a Jesús, Claro. pero no muchas veces recoges, digamos, lo que sembraste. Lo que sembraste. Exactamente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si cualquiera de nosotros hubiésemos conocido a Pablo antes de ser Pablo? Sí, no, Claro. claro, este es el ejemplo. Claro, ¿entendés? Digo, Perdón, no, yo no estoy de acuerdo con seguir a Jesús no tiene costo. ¿Cómo? Seguir a Jesús no tiene costo. Es una ganga seguir a Jesús. Bueno, depende de qué vereda te estés parando para decir que es una banda. Si no vas a ser apagado o quemado vivo, y va a tener un costo doloroso. Ahora, Pero el en la costo, El costo de no ser. que tengo de no seguir, Claro, es peor. es mucho peor. Me vivo todo la Ujú. y soy salvo por gracia. O sea, no hice nada para ser salvo. Sí, 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 tal cual. Por eso Pablo en 1 Corintios dice todo es vuestro. Todo. Todo. Claro. No interesa. Y me gustó lo que dijo Federico el otro día, una muy buena, repetilo. Que no existe la tragedia en la vida de un cristiano, porque el final es No existe, feliz. por más que nos corte la cabeza. Que no existe la tragedia. No existe la Porque tragedia. Porque todo es parte del plan. Porque Claro. todo que ya somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo, perdón, toma las riendas de nuestro corazón, el bien obligatorio se transforma en el bien preferido. Poco le respondo a Liliana. En hecho de preferir, a veces tenemos esa, ¿no? Y pero el Espíritu, ¿viste? Nos guía Sí, 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 claro. hacia el reino. ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Cuando muramos. Porque ahí todos los vestigios del pecado se van a desarrollar Claro. por completo. Claro. La epístola de los Hebreos dice: os habéis acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero eso después de la muerte. Claro. Hasta tanto vamos a tener todo eso, Sí. pero lo sobrellevamos como Pablo, ¿no? No, seguro. Montar una latigazo, bueno, lo probó otra vez. Y sin embargo, estaba preso en Filipos, se morían de frío en la celda y cantaban. Sí, este concepto de el costo de seguir a Jesús está asociado a esta lucha que tenemos de lo que Pablo describe el viejo hombre y la vieja naturaleza, que es una lucha constante que tenemos todos, que el domingo el pibe que predicó acá, que lo hizo maravillosamente, no, pero decía, ¿no? Un pibe muy che, bacano, pero un flaco divino, ¿viste? Un chico barato. Pero que tiene que ver con esta cuestión de vamos aprendiendo a cambiar esto que vos decías, estas obligaciones por el querer hacer, donde encontramos mayor alegría y mayor gozo en hacer las cosas, aunque nos cueste, ¿no? Sí. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Es una necesidad. Más sujeta. No, claro, claro. Y entonces está asociado a ese costo, ¿no?
Ahora, si nos paramos al final de la historia, Claro. por ahí donde se para Gabriel y sí, nos recomienda, es un negocio redondo para nosotros. Vida eterna por unos años y pasarla más o menos. Bueno, ¿viste? Negocio redondo. Eso es Es inversión segura, ¿no? lo que le dijo al padre. No te pido que lo quiste de acá, pero que lo proteja. Que los protejas, ¿no? Porque tendremos problemas en el mundo, Claro, sí, sí, pero sí, sí. que nos proteja Dios. Por eso, si nos ponemos en ese lugar, claro, el mundo es un lugar hostil para nosotros Claro. y la pasamos mal los creyentes. Entonces, tenemos un costo ahí en ese sentido en seguir a Jesús. Pero después el plazo fijo ajustado por ser y nos da ganancia. Igual a mí me parece interesante porque me parece como que nos recuerda que estamos llamados a ser misericordiosos. Me parece que eso está interesante, ¿no? A veces a uno le puede saltar, como decir no se lo merece, y no sé qué, y porque lo que hace, y no sé qué. Claro, Y digo, claro. estamos llamados Claro. a ser misericordiosos. Claro. No porque vayamos a cumplir la misericordia, ya la vamos a recibir igual, pero digamos, estamos llamados a eso. Como a ese es el objetivo, ¿no? Sí, ese es el objetivo, así es. Y como referencia, ¿puedo? ¿Me permite? Un ¿Qué poquito. pasa si te digo que no? No, No, no somos misericordiosos. Testamento. Íbamos tras los que no eran dioses, Baal y etcétera. Y Dios les dice, escuchen, esto es extraordinario. Y no es de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, escuchad, que con mano fuerte, brazo extendido y furor incontenible, he de reinar sobre vosotros y seré vuestro Dios. Ahora, yo pregunto, ese furor incontenible, si caía sobre este mundo, no quedaba un átomo. ¿Sabés sobre quién cayó? El único que podía Claro. soportar eso Eso fue nuestro Señor Claro. Jesucristo. Por eso era necesario que Dios muriera, entre otras muchísimas razones, para soportar la ira del furor incontenible de Dios. Hemos sido salvos en eso. Entonces, cuando miramos eso que Dios hizo, Alberto Fernández, que Dios lo bendiga, tengo compasión por ese. Perdón, vos hablas de política también. Que te agarre, no te agarre, no me diga nada. No, Cristina Fernández, que Dios la bendiga, etc. Pero ante este furor incontenible, por esa muerte ahí en esa cruz, nosotros disfrutamos de todo esto ahora. El Yay todavía no, pero ya algún día. bien, vamos a uno más, por cuestiones de tiempo no podemos abarcar todos, pero vamos a uno más que habla el versículo 8 de Mateo, que tampoco está en Lucas, que habla, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán Verán. a Dios. La palabra que utiliza acá el griego, el griego no es una persona, es un idioma. Está hablando, claro, es en el griego. Claro. Sobrenombre. No, no es eso. En la Avenida de los Incas. Claro, ¿viste? Habla no solamente, hace un ratito hablábamos de la justicia, hablábamos de la rectitud moral, acá está hablando directamente ya de algo puro, de moral y espiritual. Disculpe, pastor, Sí. iba a decir algo del griego, lo que dice en griego. La palabra en griego, kataros, la palabra kataros es de pureza, de limpieza, tanto espiritual como moral. Entonces, estás hablando acá de una persona que es perfecta, moral y espiritualmente, haciendo alusión a la persona de Dios, que es perfecta en todo sentido. Entonces, únicamente van a ver a Dios aquellos que son puros. Aquellos que son santos, podríamos utilizar otra palabra también, aquellos que han alcanzado la perfección moral. Otra vez,
Esto no está en Lucas, pero sí está en Mateo, porque es algo que es constante en la vida del judío. Esta ¿cómo sería? Algo inaccesible, no me sale la palabra. Accesibilidad. De Dios para el judío, porque el judío tenía todo un sistema de intermediación para relacionarse con Dios. Todos los días vivía con eso. ¿eh? Eh, Estaba todo ese sistema sacrificial que hacía que el judío necesitara ir hacia otras personas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, que intermedien por medio de él. Entonces, Dios estaba en el lugar santísimo nada más. Entonces, era esta idea de, de no poder acceder, no me salió hoy, Imposibilidad. de esta imposibilidad que tenía el judío. Bueno, Jesús acá dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos van a tener acceso a Dios, y está apelando a esa figura de posibilidad que tenían los judíos. Otra vez, esto en el marco, en el contexto de un reino de Dios que se está acercando y que va a posibilitar a las personas que vivan en ese reino de Dios de poder convivir en una realidad mediata, pero también futura. Por eso está la bienaventuranza de Mateo. Eso sería el sumo sacerdote que intercedía por lo que iba para poder entrar en el tabernáculo. Donde Sí. Sí, sí, un intercesor. sí, la idea de relación que tenía el judío de esta época para con Dios estaba mediada por todo esto de este sistema sacrificial, a través de alimentos, a través de animales, a través de personas. Y por eso nuestro sumo sacerdote Jesús, Bueno, y por ese motivo se tuvo que hacer hombre, porque en cuanto a Dios no puede ser sacerdote. Y hay un versículo, no, me vas a... una próxima carta. Marcos, una consulta con él. Sí, Sí. bueno, maravilloso. Que no existe nadie limpio corazón en vida. Somos todos pecadores. Bueno, es muy interesante eso. Hay uno de los salmos, ¿quién entrará a tu santo templo? No me acuerdo el número del salmo. O sea, no será, Claro, exactamente. no hará referencia a las personas que constantemente tratan de llegar a esta perfección de corazón limpio. No, porque justamente hay una lucha que tiene siempre el judío, y es esta cuestión de presentarse siempre puro ante Dios. Casi todas las prácticas que giran alrededor de la vida del judío es la de preservarse, claro, la de preservarse siempre limpios para Dios. Y nunca lo se puede lograr, por eso tienen que repetir los ritos todos los días, de lavamiento de manos o de lo que sea, ¿cierto? Entonces, lo que viene a establecer ahí la palabra es que vos necesitas a alguien que te limpie una vez y para siempre. Ahí es donde entra la figura de Jesús, ¿no? Entonces, se establece que solamente en el reino de Dios o en el reino de los cielos va a haber puros de corazón y van a ver a Dios, que es algo que no se va a concretar ahora, Pues, pero que se va a comenzar a ver. Otra vez esa idea del ahora, pero todavía no. Entonces, el concepto que viene con el nuevo pacto es el que pone Jesús, nuevo pacto en mi sangre, que es a través de la sangre de Jesús que nosotros somos purificados. Bueno, ahí desarrolla Pablo de manera maravillosa. Original, ¿no? No creen en el pecado original. No en el sentido que lo queremos nosotros. Claro, yo hablé con algunos. Espera que le termino la idea. Entonces, la idea es, la sangre de Cristo nos purifica a nosotros y nos hace puros delante de Dios ahora. Por eso tenemos acceso a Dios ahora en una relación personal, que antes no había, no existía. ¿Sí? perfecto, sí, sí, clarísimo. ¿Está bien? Entonces, ¿hay puros de corazón ahora? Ni te podría decir. Porque en Cristo somos purificados por la sangre, pero todavía no completamente. Ah, Pero en Cristo sí somos purificados, ¿entendés? Entonces, vos tenés acceso a Dios ahora. sí. ¿Sí?
¿O no? Sí, sí. No me venda gato por liebre, ¿eh? Pablo dijo, no, Pablo dijo, Sí, Entonces, como decís vos, esto está en el contexto de que los de limpio corazón eran los que iban al sumo sacerdote y pedían que lo limpiaran. Y hacían expiaciones con animales, qué sé yo, Sí. entonces se consideraban limpios por eso. sí, Hay un paralelismo también en la vida sí. cristiana. Pero el tema es, a eso apela Jesús al hablar esas cosas, pero lo que viene después es la revelación de Jesucristo, que viene a darle significado a todo ese simbolismo. Porque hasta ese momento esas prácticas son simbólicas, no son efectivas en sí mismas. El agua que purifica es simbólica, los animales que mueren son simbólicos. Y todavía Jesús no había estado en la última cena cuando dice, este es mi nuevo, que es el Claro. Pero estas bienaventuranzas, que las dice Jesús y que recoge Mateo, están apelando a la conciencia judía. Claro. Entonces es como una preparación todo esto de lo que después se va a efectivizar en la muerte de Jesús. Mateo es un buen evangelio para evangelizar a un judío hoy en día, porque habla de todo, Sí, de todo lo Sí. que ellos sí, se podría decir que sí. Sí, Mateo y la carta de los Hebreos, por ejemplo, Claro. sería un buen material. las explicaciones no limpiaban la conciencia. La conciencia limpia el sacrificio de Cristo. Bueno, el mensaje profético trata de eso, ¿viste? De que todos los sacrificios al final no te sirven de nada si tu corazón no es un corazón circuncidado. Porque Federico nos salvó no porque éramos buenos, sino para que fuéramos. Nacemos en pecado, muertos espiritualmente. Por eso a los Efesios le dice, estando vosotros muertos en delitos y pecados, os dio vida y os resucitó y los sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya lo ve. Pablo ya lo ha realizado, porque para Dios no hay tiempo, ya lo ve. No porque éramos buenos, éramos malos, todos, destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No hay justo ni uno, bla, bla. Éramos malos. Sí, totalmente. Y ahora somos Bien, somos justificados. llegamos hasta acá, entonces continuamos después el próximo miércoles con el resto de las bienaventuranzas y continuará. Esperen que voy a parar acá esto.